Grabando. Recording in progress. Bueno, maestro, estamos aquí ya en la tercera parte, seguimos con el repaso de su biografía. Acá hay una foto que Fernando nos comparte, me parece, ya en sus años mozos, ¿no? Ya juveniles. Juvenil. Aquí en esta foto, Ya. ¿con quiénes se encuentra, Aquí son maestro? Sus mis hijos. hijos y mi esposa, Ah, su esposa, su señora esposa. en la puerta de la Facultad de Letras. San Marcos. San Marcos. Sí, ¿Cuánto ha sí. cambiado San Marcos de ese año Bueno, hasta hoy? bueno, San Marcos ha cambiado mucho, pero esta parte no ha cambiado nada, Nada. excepto que no tiene esos pegotes atrás, esos afiches pegados, ¿no? Esos eslogans, claro. Sí. Se conoce San Marcos, bueno, además de sus personajes históricos que han pasado ahí como alumnos, algunos como catedráticos ilustres, como es su caso, maestro Marco Matos, también por su lucha política, me parece, o por el compromiso político. Bueno, sí, eso tiene sus vaivenes, digamos, pero de todas maneras es una universidad, digamos, que propicia el pensamiento independiente, Ujú, que muchas veces se pone contra lo establecido y asume también las circunstancias de época, ¿no? No es lo mismo el San Marcos de hoy día que este que está aquí en esta foto, ni tampoco el que tocó en los años 30, ¿no? Hay, hay cosas muy diferentes. Mire, le cuento una cosa, ¿no? Cuando hubo la rebelión de los marineros en el Callao en 1948, ujú. eh, estuvo concertada con el APRA, pero hubo algunos desencuentros y como que se levantaron antes y por eso, digamos, hubo un retroceso y por lo tanto un conflicto en las bases sobre qué hacer, ¿no? Entonces, hubo una reunión en la casona de San Marcos del centro, la Federación de San Marcos, que estaba controlada por el APRA, y la mayoría de los estudiantes eran apristas. Mm. Claro, este hecho del año 48 dividió a esos, en ese momento, ¿no? Nada más que esa circunstancia, y una persona que estaba muy incómoda es una, una, una estudiante que después fue profesora, que se llama Nadeira Barahona, que estaba a favor de la lucha de los marineros y el que dirigía el debate decía pues que ya no había nada que hacer, etcétera, ¿no? Y no le daba la palabra a Nadeira Barahona, ¿no? Y como se dice, se fijaba en otros, daba la palabra a uno, a otro. Las asambleas son así, no es un buen lugar democrático, aunque lo parezca, ¿no? Donde todo el mundo le puede levantar la palabra, se pueden hacer interminables. Pero ella quería dejar sentada su posición, Mm. pero no le hacía caso el dirigente que estaba en. Y bueno, también Entonces, sabemos, perdón que le interrumpa, también sabemos que actualmente no sé cuántos años lleva dictando el taller de poesía, me parece, también en San ya, pero eso Marcos. vamos a hablar después, porque quería terminar esta anécdota, ¿ya? Claro, claro, por favor, Entonces, por favor. entonces ella abrió su cartera, sacó una pistola y la apuntó al jefe y le dice, ¿me da la palabra? Entonces el que dirigía le dice, por supuesto, compañera. Ya, no pasó nada más. Bueno, ya. ¿Y qué Bueno, el taller pasaba si no le daba la palabra? No sé. no, de pronto no tenía no sé, pero el hecho es ese, ¿no? Ya, ¿qué hubiera pasado si no? No, eso ya es una especulación. Eso creo que sería bueno para una novela o un cuento, Pero para claro, ahí escribir. está, ahí está, pues, ahí lo ofrezco para quien quiera escribirlo. Yo Ya. creo que yo me ofrezco, creo. A mí me encantan esas tramas políticas Ah, policiales. ya, bueno, este, bueno, los talleres de poesía en San Marcos, en Ujú. Letras, los talleres de poesía, ¿no? Existen desde
desde 1970 y se crearon por iniciativa de Washington Delgado, El gran Washington Delgado, generación del 50. sí, que había visto pues estos talleres en otras partes, principalmente en Estados Unidos, por ejemplo, en la Universidad de Columbia. Yo he ido a la Universidad de Columbia y he visto ahí o he corroborado que algunos peruanos han estudiado ahí justamente maestrías en, en escritura creativa. Y uno de ellos, tal vez el más conocido, es Alonso Alegría. Alonso Alegría, hijo de Ciro Alegría, Dramaturgo. que Claro. estudió dramaturgia ahí en Ujú. Colombia. Y bueno, y aprendió también que es un autor, si bien un poco parco, parco en el sentido que tiene pocas obras, pero ha llegado pues a niveles increíbles con su obra que se llama El Cruce de Ñágara, que es una maravilla. Clásica. Esa obra es una maravilla. Es la Clásica. mejor obra del teatro peruano. Ujú. Entonces, y por otro lado, Arthur Miller, Arthur Miller, gran dramaturgo norteamericano. ya, él estudió dramaturgia en la Universidad de Columbia, Ah, mira, en estas maestrías y doctorados que ahí hay. Bueno, nosotros tenemos los talleres que se llaman de pregrado y tenemos ahora, en la desde hace maestría. la maestría de escritura creativa y somos la primera universidad en Hispanoamérica que la tiene. Después han venido otras, ¿no? Pero San Marcos ha sido la primera. Y en el Perú, por supuesto que sí. Ahora han creado una en la Católica, Sí, me pero parece bien. nosotros en San Marcos tenemos, digamos, más variedad porque se estudia poesía, se estudia narrativa y se estudia guiones, Guiones de ¿no? cine. Guiones de cine o también guiones de teatro, ¿no? Entonces, eso es lo que es. Y Y como maestro que dicta estos talleres, ¿qué es lo primero que recomienda a los jóvenes poetas o no tan jóvenes que se incursionan en la poesía? bueno, yo quería contarles algo que esta maestría, digamos, se abrió en medio de la oposición de muchos profesores en ese momento, Mm. y a mí me tocaba, pues, impulsarla, ¿no? Pero había tal deseo en el claustro que, como se dice, ganamos, ¿no? Y se crearon las maestrías, y entonces hubo una discusión, y yo casi la pierdo, pero al final, en un golpe de suerte, digamos, la gané. Era esto, este, que ¿cómo debe culminar los estudios de una maestría? Bueno, en Columbia y en Washington y en otras universidades de Estados Unidos se culmina con la presentación de un libro de poemas, un libro de cuentos, una novela o una obra de teatro o un guión de cine. Pero, pero eso, según algunos, estaba en contra del espíritu universitario que hay que hacer una tesis y eso no es una tesis. Entonces, bueno, a veces, como se dice, Dios o los dioses vienen en ayuda y a mí en la discusión se me ocurrió esto, digo, ¿y sobre qué van a hacer la tesis? ¿No va a ser sobre la poesía de Borges o la poesía de Vallejo o los cuentos de Cortázar o de Borges? Tiene que ser sobre su propio trabajo. O sea, un Y eso, ensayo autorreflexivo. ya, y junto con el libro de poemas o de cuentos. Claro. Entonces, eso es. Y en eso somos pioneros porque a nosotros somos los únicos que se nos ha ocurrido. O sea, Cierto, tesis, sí, pero eso es tesis sobre cierto. el propio trabajo, una reflexión teórica. Ya Sí, está. claro, es una autorreflexión, mejor dicho, ¿no? Sí, 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 sí. Académica en este caso, Sí, académica. tiene que ser académico. Sí. Porque hay casos, me parece, tres libros, tres autores que han llegado a hacer una autorreflexión literaria, pero no en términos académicos. Me parece Vargas Llosa con La Casa Verde, historia de una novela, me parece. Y el otro, Miguel Gutiérrez, que tiene, acá tengo uno de sus libros, por cierto, La Invención Novelesca. Ahí también Ya, hace reflexión de sí mismo, de su propia obra. ya, pero Vargas Llosa ha hecho otra cosa. Ha hecho un manual.
también de, bueno, Cartas a un alguien, joven novelista también. Sí, sí, claro, que sigue la inspiración de Rainer María Rilke, Rilke. Cartas a un joven poeta. Entonces, esos dos libros, por ejemplo, de Vargas Llosa y el de Rilke, los leen obligatoriamente los estudiantes, ¿no? Se les pide eso, entre Al- otras cosas. Alonso Cueto me parece que también tiene un libro que creo que se llama Grandes Miradas, me parece, Sí, en el cual también reflexiona sobre sus propios libros, sobre todo su obra maestra, La Hora Azul. sí, que se acaba de reeditar a propósito. Sí, Eso, cumple 20 años, nada menos. sí, 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 y es muy, muy consultada. Sí, Sí. y como digo, son pocos autores que reflexionan sobre su propia poesía. En su caso, maestro ha intentado también escribir ensayos o estudios académicos sobre su propia obra poética. No, 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 no he hecho así, pero sí, bueno, he hablado, yo en general escribo sobre poesía y de hecho pienso también en la poesía que escribo, pero salvo excepciones no me he puesto como ejemplo, pero sí en algunos casos he reflexionado sobre, en poesía sobre todo, en poemas, ¿no? Ujú. No tanto en, no, En obra. no tanto en un texto, digamos, de ensayo. Eh, Miren, por ejemplo, eh, bueno, tengo poemas que son poéticas, ¿no? Varios, no uno, varios a lo largo del tiempo. Y, y también he reflexionado sobre la condición del poeta. Bueno, hay varios artículos sobre eso que he hecho, ¿no? Sobre la condición del poeta en Hispanoamérica. Pero para contar una cosa que es Ujú. un poco de gracia, es que en una ocasión fui a República Dominicana a un encuentro de poetas y ahí me tocó leer inmediatamente después que el poeta J. Mario, J. Mario Arbeláez, poeta colombiano, quien leyó un poema que es muy hermoso de él, que se llama Venganza China. Uy, qué buen título. Y el primer verso, los primeros versos dicen esto: todas las muchachas que me desdeñaron en mi juventud se han casado con zarrapastrosos. Bueno, entonces a mí me gustó mucho el poema. Muy irónico, ¿ah? Sí, y me quedé pensando en esto, que, bueno, complementa, no contradice, pero si la mayor parte de los poetas son zarrapastrosos, pensé Mira. yo, ¿no? ¿Por Y qué? ¿Por qué llegó a pensar en eso? porque muchas veces los poetas no tienen ni para el pasaje, Ujú. Sí, porque sí, sí. no tienen para comprar. Bueno, el poeta universitario sí está un poco salvado, pero la mayor parte de poetas, Un poeta académico, mejor dicho, ¿no? Está sí, más no- holgado, digamos. está holgado porque hace otra cosa, pero Mm. con poetas no. Bueno, entonces me ocurrió un poema que se llama El Príncipe Zarrapastroso. Y entonces, más o menos lo que dice el poema es este, que a veces, es en primera persona, ¿no? Me visto de príncipe y subo a los aviones, aunque soy un zarrapastroso. Llego a los encuentros de poetas y me alojan en hoteles de primera clase con neveras y con sala de recibo y mirando al mar, etcétera, etcétera, ¿no? Y mis recitales concurren este, muchas personas y a veces dignatarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, al final el poeta Zarrapastroso, el príncipe Zarrapastroso, regresa a su barrio. Bueno, regreso a mi barrio, todavía no he dicho príncipe. Y entonces me encuentro con mi vecino que me dice príncipe por mis buenos modales. Me dice, ¿dónde estuviste en todo este tiempo? Y la respuesta final, ¿no? Volando con las águilas en el techo del mundo. Y ahí termina. ¿Ya? Muy bien. Qué ¿Ya? buena, buen final, Pero ¿ah? pues, es un poema bien hecho y que justamente se presta para estas discusiones sobre qué es el poeta, qué hace, para qué sirve, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, digamos, eh, bueno, yo siempre he seguido muy, muy de cerca las opiniones de Nicanor Parra
para seguirlas en algunos casos o para comentarlas o para también, bueno, ponerlas en duda también, ¿no? Él tiene un poema muy interesante del mismo tema, digamos, que se llama Los poetas bajaron del Olimpo. Es muy interesante, Bueno, en porque, realidad él es muy sarcástico, ¿no? Él hacía sí, porque también hizo antipoemas. de creerse dioses, los Ujú, poetas que se creen dioses. Eso no es verdad, pues, ¿no? Pero esa actitud, miren, eh, me, me, me contaron una anécdota hace poco ujú. de Scorza. Manuel Escorza. La ha contado y Nostroza no sabemos si es verdad, porque Nostroza también es un poco, digamos, inventor, ¿no? De cosas, Fabulador, mejor dicho. fabulador. Ya, bueno, dice que un día Nostroza recibió en París la visita de Scorza y le dice Scorza, mira, nosotros somos amigos de muchos años, pero ocurre que el día de mañana se va a presentar mi novela, este, Redoble por Rancas, ¿no? Y es una novela que va a ser inmediatamente traducida a otros idiomas y yo voy a ser buscado para entrevistas y voy a estar viajando y quiero decirte que ya no voy a tener tiempo de verte. Te estimo mucho, pero esta es la última vez que conversamos. Y se retiró. Y bueno, y nosotros le dijo chao, ¿no? Ya. Pero ese es el extremo de vanidad, ¿no? A partir de mañana voy a ser famoso y ya no tengo tiempo para hablar contigo, que eres un amigo del pasado. Ya, A la una miércoles. vanidad, sí, pero absoluta, absoluta. Bueno, Es probable que haya pasado, es probable. yo más bien creo que sí. También creo que sí. Sí. Bueno, Bueno, esa es la bueno, anécdota. se dicen otras cosas de Manuel Escorza, que era un gran ser humano, bueno, tantas maravillas, ¿no? Bueno, como dije, todos tienen su lado bueno. Claro, todos tienen un lado bueno y un lado No, malo. y además, bueno, Scorza tiene bastantes poemas buenos y Sí, esa primera novela por lo menos, digamos, resiste una lectura ahora mismo. No así las posteriores, me parece, ¿no? la Pero danza bueno, inmóvil, no sé, puede, no sé si se lee mucho hoy por hoy, me parece que no. no, ya no se lee. La primera se lee, La creo. primera sí y la última ya no, ¿no? O La casi no última se ya lee. menos, porque la última es casi como una crónica, Y donde casi aparece Genaro Ledesma, su como amigo, una ¿no? crónica de despedida, ¿no? Prácticamente. Sí, sí, sí. Y premonitoria, ¿no? Para su muerte, la muerte tan lamentable que tuvo, ¿no? En Claro, ese accidente aéreo, sí, lamentablemente. sí. Fernando, en esta fotografía, ¿qué nos quieres decir? Aquí el maestro está haciendo honor justamente a su origen. Él mismo aquí lo dice, mira, en esa parte de ese libro, estoy leyendo actualmente, él mismo lo dice de su puño y letra, dice, nacer en una ciudad es un hecho que depende de nuestros padres, dice, ¿no? Pero vivir en ella, ser de un país, de una cultura, es algo en lo que interviene nuestra voluntad. Es una elección que hacemos todos los días. Tengo san orgullo de haber nacido en Piura, de ser coterráneo de Miguel Grau, el más ilustre peruano, pero también de pertenecer a una tradición literaria de la que forman parte el Inca Garcilaso, Manuel González Prada, César Vallejo, Martín Adán, Mario Vargas Llosa, José María Arguedas. Siendo niño aprendí de memoria los poemas de Carlos Augusto Salverri. Vi en la plazuela Merino de Piura a recitar a Joaquín Ramos Ríos, poemas en alemán de Hortenlein. Recité con unción el poema A la golondrina de Juan María Merino Vigil. Recibí clases de gramática de Federico Varillas. Para todas estas figuras de mi Olimpo familiar, mi gratitud. Jamás soñé convertirme en poeta. Es una gracia que debo a otros, a mi padre, Néstor Martos, que fue generoso conmigo y nunca quiso torcer mi vocación literaria, como hubiera podido, con toda facilidad. Y a los poetas que he leído también con fervor, Homero, Virgilio, Dante, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, Vallejo, pero por encima de todo ello, soy poeta, porque eso creen los lectores. Muchas veces, sumido en las perplejidades de la vida, oscuro y sin esperanza, recibo una voz de aliento de alguno que me da luces sobre mi propia poesía, que me transforma y me impulsa a seguir escribiendo. Lima, 29 de noviembre 2012. Vespertino. Hermosos poemas, ¿ah? Hermosos. De Muchas toda gracias. su obra poética, maestro,
quisiera preguntarle lo mismo que le preguntaron a Vargas Llosa en alguna oportunidad. ¿Qué libro salvaría de la hoguera o del fin del mundo? Bueno, ahí, Vargas Llosa dice algunas veces conversación en la catedral, otras veces la guerra del fin del mundo. En su caso, la, algunas veces digo Caballera Berenice, ya, Es ¿no? hermosísimo. Algunas veces digo Caballera Berenice, otras digo este libro de Piura, mira, el Espejismo de la Eternidad, y otras veces el último libro que se ha publicado mío, que es Canción del Amante de la Libertad, que ha salido en España y yo estoy, bueno, y se ha vendido en el Perú, pero solamente en Lima. Y yo estoy esperando una segunda edición porque ahí hay poemas que vuelven a tocar un tema que muchos poetas eluden ahora, que es el tema de las circunstancias de hoy día, lo que está pasando en este tiempo, que es especialmente duro para todos los peruanos, ¿no? Entonces, yo estoy en contra de los crímenes que se cometen en nombre del Estado, ferozmente en contra, y lo cual no es una solución política, pero es el primer paso para garantizar un futuro, es decir, que los seres humanos peruanos se sientan protegidos por los organismos del Estado y no perseguidos como viene ocurriendo, ¿no? mm, Bueno, eso es una cosa general, pero que en los poemas aparece de manera muy explícita. Este libro que se llama Canción del Amante de la Libertad. Vamos a ver si alguien de Piura se conmueve y me lo publica o tendré que buscar en otra parte. No se sabe, no se sabe. Fernando, tú debes hacer las gestiones, las No, recomendaciones. no está obligado, no está obligado, no, no. Él es un autor, no es un poeta. Perdón, no es un editor Editor, específico. ¿no? No, no, ese mensaje va para Houdini Guerrero. Houdini, ¿no? Ah, ya, mira, acá Houdini. tenemos una foto, Con justamente. Houdini, justamente con Houdini, pero cada rato Acá, mostrar así, acá hay ¿ah? una foto acá, para mandarle la indirecta, digamos, a La Houdini. indirecta, Houdini, Houdini. Una indirecta directa, ¿no? Bien directa. Bien directaza. Ponla, 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 maestro. Yo te la di a ti. Claro. Ahí está. Esta va para Houdini, ¿no? Houdini, Houdini. El editor me Uy, parece de Siete Vientos. sí, sí, sí. Sí. Ahí estoy tomando en un cántaro, creo. Sí. Una pipa grande, pipa, No, ¿no? es una pipa. Una pipa. Una pipa Es una tiene, sí. pipa con bueno, pues Con sorbetín. agua de coco, ¿no? Agua de coco, sí. No, sí. Ahora, en Sullana, pero esta no estaba así, pero en Sullana se suele, digamos, meter dentro de la pipa Ujú. un poco de whisky y te Oh. emborrachas, pero qué lindo. Ahí maestro, ese marcabelica, ahí le meten todo en marcabelica, le meten todo ahí. Bueno, yo no Ese es conozco más. mucho de las costumbres de Piura, pero por lo que me cuentan, me llama la atención, ¿no? Me llama mucho la atención y la curiosidad, ¿no? Espero algún día visitar Piura y conocerlos a ambos allá en su tierra. Bueno, es un deseo que compartimos. Ojalá que podamos viajar. Ajá, sí, 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 sí. Piura tiene muchos atractivos, pero háblanos de esta amistad, me parece que tienes con Houdini. Bueno, eh, yo conozco a Houdini el mismo día que conocí a Sigifredo Burneo Sí, feo. y el Ujú. mismo día que conocí a, a un, a un escritor piurano que ahora vive en Estados Unidos que se apellida Chalupa, Chalupa. se decía Jalupa. El Mm, papá es checo, el papá de Chalupa es checo, Checo. católico que llegó a Piura, trabajó en el colegio salesiano, no era sacerdote, se casó con una feligresa, digamos, de la iglesia de María Auxiliadora, y ahí nació este Chalupa, que es un poeta y es profesor. Bueno, a los tres los conocí, me acuerdo como si fuera hoy día, el año 83 y los conocí en Sullana. Había un encuentro poético que la municipalidad de Sullana organizaba y ellos estaban ahí, pues, ¿no? Y yo me imagino que, ahora no me acuerdo, pero creo que Houdini algo tenía que ver con la organización y ahí lo conocí. Y a otras personas más, ¿no?
a una familia Ordinola, a otra familia Panta, que hasta ahora están en Sullana. Este, y bueno, a partir de ahí nos fuimos haciendo amigos a través de sucesivos viajes. Pero ellos también vienen a Lima, Sigifredo Y y Houdini. Houdini. Bueno, Sigifredo pues es un hombre de universidad y Houdini es un hombre de imprenta. Esa sería la diferencia entre. Sí. Y este mensaje va para él para que reedite tu último libro para allá, para No, Piura. es una insinuación suave, no, 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 no está obligado, claro que no. No. Maestro, usted dijo que era directa, directa, maestro. Directa, directa, Houdini. Fernando, ¿tú qué dices? No, ¿Es debe una serlo. indirecta directa o cómo No, es que interpretarlo? debe serlo porque No, pero Houdini, Houdini tiene habilidades claro. bastante raras. Voy a decir una. Una ¿Cuál? es conseguir que a veces terceras personas o instituciones le financien los libros. Ujú. Ah, Porque mira. aquí en los libros de literatura y de poesía particularmente, no gana nadie. Tiene que haber una especie Mecenas. de mecenas o de auspicio. Miren, por ejemplo, eh, ir a una feria como la feria de Lima, la feria del mes de julio, es carísimo. Sí. Sí, Los editores no pueden pagar eso o tienen que juntarse entre varios para poder pagar. Pero en cambio, entonces, a veces los municipios, las instituciones de provincias gastan algo, no le dan nada a nadie, pero, por ejemplo, ponen todos todos los stands, como se dice, los kioscos, a ujú. disposición de los que se inscriben. O sea, ahí están de manera indirecta apoyando pues la literatura, ¿no? O a Y, veces el Ministerio de Cultura da un espacio en esto de lo que se llaman ferias independientes. y Houdini está ahí en todas, ¿ah? No falla, en las que son para independientes. Ahí está. Y ahí E- lo veo yo muchas veces. Entonces es un campo como editor, mejor dicho, que caza Sí, oportunidades para los autores. sí, 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 sí. Bueno, y Houdini, bueno, en ese momento tiene un trabajo en la municipalidad, pero Bien. casi nunca lo ha tenido. Siempre tiene cosas pequeñas. O sea, es una persona que de alguna manera, por lo menos un porcentaje importante de sus ingresos, lo consigue editando y vendiendo libros. Sí, sí, Ah, es bien. un ejemplo para mí, ¿no? Sí, claro, hay que elogiar el talento no peruano. No hay que ser mezquino con ellos. No, no. No. Y el otro autor piurano que edita y se vende sus libros, lo edita con su familia, es Cromwell Jara. ¿Cómo? Oiga. El maestro, Bueno, el maestro. el El maestro maestro Cromwell Jara, que hemos tenido la oportunidad de Capocorto. entrevistarlo dos Sí. veces, ¿no, Fernando? Dos Así veces. es, man Bueno, maestro. no sé si conocen esta anécdota, yo creo que estamos terminando ya, ¿no? Me parece. Creo Sí, que sí, sí, ya sí. estamos en la Ya. recta Sí. final. Ya, bueno, esta anécdota es que, no sé si se la conté a ustedes, que su padre era un policía que Sí, había sí, nacido sí, creo que y sí. llegó a Morropón y ahí Ya. se casó. Y como era aficionado a la historia, le puso Cromwell, lo cual no es raro en Piura porque Claro. hay nombres Gumersindo, por ejemplo, o de pronto se llaman Aristóteles, bueno, nombres extraños o que no son de la Bueno, corriente. acá tenemos a Fernando Mar, que también podría ser un nombre particular. Ya, bueno, el hecho que eres Cromwell, ¿no? Y entonces el papá pensaba que la literatura pues no es una buena finalidad, ¿no? Que los muchachos se pierden y se vuelven bohemios, etcétera, etcétera. Ya. Pero la familia se trasladó a Lima y Cromwell seguía escribiendo literalmente a escondidas de su padre, porque era muy severo. Bueno, es todo lo contrario de lo que dice Cromwell Jara, que siempre lo apoyaron. No, después lo apoyaron, pero en ese momento no lo apoyaban. Ah, ya, a ver, a ver. Ya, ya, y ocurrió esto. ¿Y por quién lo voy a saber si no por él? Claro. Él se presentó a un concurso de cuento de radio y televisión panamericana para escritores noveles menores de 30 años. Ujú. Y el cuento de Cromwell ganó el primer premio. Y tenía pocos años, no sé, tal vez 20. Hueso Duro, me parece, fue ese cuento No, ganador. no, no sé, no lo sé. O Montecerros. Uno de los No lo sé. Fernando tal vez se acuerde mejor. Montecerros. Bueno, ¿Hueso el Duro era hecho, Fernando? Montecerros, creo. ¿Montacerdos o Hueso Duro? ¿Cuál de los cuentos? Si era el 81, era Montecerros.
Si era antes, Hueso Duro. Yo creo que era antes, porque era muy joven. El Hueso Pero Hueso no lo Duro. duro, sé. hueso duro Claro, era Ya, claro. probablemente. ya. Bueno, ganó el primer premio y el premio consistía en un televisor. Hacerlo. Esos Ah, televisores antiguos así, En, grandazos, gigantescos, ¿no? gigantescos. con Y gran entonces él pantalla. llega en un taxi, llega a su casa. Entonces, todos le están celebrando, el papá estaba ahí callado, ¿no? Este, pero luego algún otro pariente le pregunta, ¿y qué dices tú? Lo mira, el papá lo mira a Cromwell y le dice, para algo servían tus cojudeces. Es buenísimo. Yo creo que ahí lo dejamos. ¿Ah? Y bueno, Sí, ahí lo dejamos esta es, porque es la otra cara de la historia que no nos contó Cromwell acá, Jara. esto, que Bueno, bueno, de pronto él va a decir que es mentira. no Puede lo creo, decirlo, no creo. pero está bien contado y parece verdad. Y a mí me lo ha contado Cromwell Jara. ¿Quién me lo va a contar? Porque ¿quién ha Eh, estado ahí? Él es el único. Bueno, a nosotros nos contó otra historia. Es que Bueno, él es pero fabulador, es él que es fabulador. conforme pasa el tiempo, él va modificando. Sí, pues, Es un ¿No? fabulador también, al igual que García Márquez. Bueno, escúcheme, hay un, hay un escritor y profesor que es de Chiclayo, ¿Ya? pero está ahora afincado en Piura, ¿no? Y, y entonces él es escultor también. Es Ajá. Julio Carmona, se llama. Ojar, mono, sí. ¿Ya? Y Julio Carmona es el que ha hecho ese busto de Mariátegui que está en Letras en San Marcos. O sea, es un escultor y un poeta, ¿ya? Y, y y Cromwell ha escrito una novela sobre San Marcos, Molotov Sweet, me parece. sí, que yo no la he leído, pero Carmona sí la ha leído. ¿Y Y qué entonces pasó? dice, si viene Cromwell por Piura, va, ya sabe con quién se va a encontrar. Uy, Carlito. Ya, yo no sé qué dice la novela, pero evidentemente Carmona no está satisfecho con la versión sobre Carmona que aparece con nombre y apellido o con un nombre ligeramente cambiado ahí. Pero, bueno, Cromwell, digamos, sabe polemizar, pero yo no lo he visto nunca pelearse a los golpes. Pero yo No, jamás. entiendo ahí una amenaza, o será una amenaza literaria, no sé, no sé. Es- Bueno, Cromwell Completamente. en el fondo es muy polémico, ¿no? Me he dado cuenta de que él tiene una boca suelta de huesos, ¿no? Una lengua Claro. suelta de Bueno, huesos. una lengua, una lengua suelta, pero él es un hueso duro. Y ya para terminar, nos quedan Eso, 5 minutos. Fernando, unas palabras finales ¿qué para más? este Pues sí, programa. esto se realizó con un tiempo diferido. Hace 2 años que puede haber sido esto y hoy día es realidad. Gracias, maestro. Siempre lo llevo en mi corazón. Usted, mi cariño por usted nunca, nunca jamás va a morir. Aparte de que es un referente para mí y para toda la literatura peruana de este tiempo para el siguiente. Y para el Muchas Big Bang gracias, también, ¿ah? Fernando. Iván, Muchas gracias, Fernando. así Me es. gustará cuando vaya a Piura, si eso ocurre, Maestro, cuando hay que un nos momento, encontremos. Vamos a podemos ver encontrar un así, y momento. comer un chifita en el oriental, maestro, que tanto Ya. Tanto que hablan del chifa oriental, yo me uno, ¿ah? Usted me avisa. Oye, por favor, Fernando, ¿qué Sí, tal si vas maestro. a mirar cómo se llama ese chifa? Porque creo que no es oriental. ¿Ya no es oriental, entonces? Creo Cantón oriental, pero Cantón. Cantón, sí, Cantón No Cantón es se llama ahora. oriental. O sea, Cantón, No, ¿no? ha siempre se llamó cambiado. Cantón. Fernando está Ya, equivocado. Cantón, sí, Ah, era Cantón. 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 Sí, Oriental es otro. sino que Y hay otro que no comunicarse sé decía cómo se oriental. llama, que Ajá, está en la plaza, ahí sí, cerquita, en la sí. Plaza Merino, tal vez ese sea el oriental, no lo sé. No, 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 es el Cantón, es el Cantón, Cantón, sí, es el Cantón. Cantón. Ya. Cantón. Maestro, una vez más, muchísimas gracias por esta nueva entrevista que sería, digamos, la segunda oficialmente que Sí. tengo con usted. Bueno, yo siempre lo trato con respeto y le digo maestro porque lo es, realmente lo es. Lo es. Y en vida se hacen los homenajes. Espero le haya gustado este programa de 3 partes. 3 partes porque ha sido un diálogo extenso. Pudo haber Sí. sido más, pero no No, queremos está bien agobiarlo. así. No, está bien esta duración. O puede ser corto o una parte nomás. Ya más adelante vemos qué hacemos. Ya, ¿Ya? maestro, gracias, Muchísimas maestro. gracias. A Un usted, fuerte abrazo, maestro. maestro. Un abrazo, estamos, A muchas los Bendiciones. gracias, dos, maestro. a los dos, Gracias, un maestro, fuerte gracias, abrazo. maestro. Gracias. Adiós, Vive adiós. en mi corazón, igualmente.